Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Con 113 votos del Pleno de la Asamblea Nacional resolvió solicitar la comparecencia de la ministra del Interior Mónica Palencia y el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo para ampliar los detalles sobre las acciones del bloque de seguridad en Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos y Orellana, provincias enmarcadas dentro del decreto de estado de excepción. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con la abogada María Mercedes Herbst, asambleísta independiente, para hablar sobre estas explicaciones que requieren del gobierno nacional respecto de los temas de seguridad. ¿Cómo está abordando la inseguridad en el país? El gobierno del presidente Daniel Noboa es lo principal que recoge esta solicitud hecha desde la Asamblea Nacional. Abogada Herbst, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es importante también hablamos antes de iniciar la entrevista sobre algunas de las cifras. En su momento, Mónica Palencia ha mencionado algunas cifras respecto de la reducción de los índices de violencia en el país. Se han referido también a ciertas provincias, lo cual fue inmediatamente desmentido en algunas verificaciones periodísticas que se han realizado. Lo propio lo ha hecho el ministro de Defensa, y nos queda ese vacío. No nos están diciendo la verdad. Bueno, justamente. Y por eso les piden que vayan a la Asamblea. Justamente el llamado es porque hay momentos en los que vemos que el sistema y el proceso de seguridad les está quedando grande. Y aquí estamos hablando de la vida de las personas. No quiero hacer, y nunca ha sido nuestra intención, hacer una declaración política, sino realmente en la preocupación de que la seguridad se ha vuelto un tema trascendental y ha enlutado a familias de vecinos, de amigos, a personas líderes de opinión, líderes de ciudades. Entonces no podemos, y por supuesto la ciudadanía en general, entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo que el bloque, por ejemplo, de seguridad, existe un rebrote de violencia en alguno de los cantones, en alguna provincia, todo el bloque se mueve para ese sector. Pero entendamos que la delincuencia, así como cualquier otra actividad, migra. Y no solamente migra de provincia, sino migra de actividad delictiva. Y eso nos lleva directamente a pensar que no existe un plan, porque ya se ha cuestionado desde el inicio el famoso Plan Fénix, del cual tenemos muy poca información, detalles y mucho menos consecuencias o algún efecto, pero hay un plan por parte del gobierno. En su provincia, Manabí concretamente, se trasladó el bloque de seguridad, y lo que se había mencionado en los primeros días de instalación del bloque de seguridad, la delincuencia se fue para otra ciudad. Se movió a Esmeralda, se movió a Puerto Viejo. Así es. Y no solamente eso, o sea, mientras el bloque de seguridad estuvo instalado o está instalado en la ciudad de Manta, a 3 kilómetros en el cantón de Jaramillo ha habido muertos, en Montecristi, que estamos cercanos, somos vecinos, muertos en la ciudad de Puerto Viejo. O sea, no puede ser posible. Tenemos un candidato a alcalde muerto hace menos de 15 días. Y una familia y unos jóvenes muertos esta semana. O sea, hemos hablado de que es uno de los meses más violentos que ha tenido nuestro país. Y más allá de la crítica, porque yo creo que nuestro objetivo y el objetivo mío personal de entrar a la política fue justamente ayudar. Y nosotros no podemos hacernos ciegos. Y hay momentos en los que necesitamos reconocer con humildad que hay ciertas cosas que no conocemos. Pero para eso existen expertos nacionales, expertos extranjeros. Podemos armar unas grandes mesas de diálogo. ¿En el gobierno hay ciertas cosas de las que no conocen? No creo eso, sino que creo que nos sobrepasa. La situación que estamos viviendo nos sobrepasa. Tenemos ciudades y países vecinos y cercanos que han podido manejar de mejor manera el problema de seguridad. Entendamos que la seguridad no es un problema solamente de la fuerza bruta per se. O sea, por supuesto, necesitamos la acción de seguridad y restrictiva del Estado, pero por el otro lado necesitamos articular una política pública en base a un plan con el resto de los ministerios. Pero de forma integral, porque muchos de los expertos en seguridad que han sido entrevistados, hemos pedido su visión sobre el trabajo del gobierno respecto a los temas de seguridad. Han coincidido en que tiene que haber, lo que usted menciona, varios trabajos de todas las carteras de Estado. Es decir, tendrá que estar salud, tendrá que estar educación, tendrá que estar el propio Seguro Social en su momento, pero bueno, eso es aparte. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, es decir, todos articulados
para lograr esa reducción de la inseguridad desde varios frentes, pero eso no ocurre. Eso no ocurre. Tenemos que entender que la seguridad no es solamente la destrucción o la persecución del delito, es mejorar las condiciones de vida de la población para que no recaiga y no volvamos un círculo en lo absoluto. Y no solamente son el Estado, las instituciones y las funciones del Estado las que deben articularse, porque tenemos que articular con justicia, justamente legislatura, pero también deben articularse con los gobiernos seccionales, los que son más cercanos a la población, gobiernos seccionales, empresa privada, personal, sociedad civil, gremios. Aquí tenemos que entender que el problema de seguridad es transversal a todos, a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros puede ayudar en este sentido. Y la invitación al Pleno, si bien es cierto que de algunos lados se ha tomado como una bandera de increparle o de una especie de juicio de valor, nosotros no estamos para hacer juicio de valor, queremos soluciones. Y una de las soluciones es poder transparentar la información. Si nos transparenta la información, podemos ayudar. Por ejemplo, desde el lado de la legislatura, entender si es necesario a lo mejor nueva normativa que pueda ayudar al proceso, aunque lo hemos hecho y priorizado en las comisiones. Yo estoy en la Comisión de Régimen Económico y hemos priorizado, por ejemplo, la ley de lavado de activos, la ley de extinción de dominio, que son de seguridad. Creo que es importante, y una de las cosas que nos destapó fue que con una comparecencia de un representante del Ministerio de Defensa para hablar sobre el presupuesto utilizado en el primer trimestre, nos dice que en el presupuesto del lado de la inversión, no del gasto corriente, ¿no es cierto?, sino del lado de la inversión, el presupuesto en el primer trimestre fue 0. Habiendo declarado el 9 de enero una guerra interna. Un conflicto armado interno. Entonces, si no tenemos recursos, si no tenemos una articulación, si realmente no tenemos un plan diseñado en base a objetivos claros, medibles, y una política pública que pueda articular a toda la población, ¿no es cierto?, a todo el país, porque es un llamado, nos están matando. Yo no sé si... Yo asumo y espero que la mayoría de las personas que nos ven no hayan tenido que sentir el dolor de la muerte de gente cercana, pero nos están matando y necesitamos buscar no culpables. Yo creo que sí, retomar ese discurso, y no solo como discurso, sino como plan de vida y plan de trabajo de todos los estamentos, en coayudar para salir adelante. Y yo entiendo que no quieran la confrontación, que quieran sumar de alguna forma en esta intención de mejorar los índices de seguridad en la provincia de Manabí, entre otras, en el resto del país, evidentemente. Pero si tenemos autoridades que alegremente nos dan cifras que simplemente les posicionan políticamente, hay que confrontarlos. Lastimosamente eso es lo que nos ha pasado, y por eso es que lo estamos llamando al Pleno, porque, por ejemplo, en las diferentes comisiones... Hay que decirles que nos digan la verdad. Y las diferentes comisiones no asisten, mandan delegados. Entonces, imagínense que... No se toman en serio. No se lo toman en serio. Y nosotros sí lo tomamos en serio, porque nosotros no tenemos equipos de seguridad que puedan manejar una provincia y que puedan manejar a unos cantones. Y tenemos como la muerte de esta pareja que dejan un niño de 4 años y no fue nada. Y por una equivocación, por un error supuestamente. Y así fuera un delincuente. Necesitamos buscar una solución real, concreta, y vemos un poco, sin ánimo de faltar al respeto, pero sí poniendo las cosas como se llaman, vemos improvisación de parte del bloque de seguridad y de parte del Ejecutivo, porque no hemos visto que ha articulado con ninguno de los otros ministerios. Empecemos por el Ejecutivo, peor aún con los gobiernos seccionales, que son los más cercanos a la gente y que nos pueden ayudar, por ejemplo. El problema no es que también la delincuencia organizada ha permeado muchos gobiernos locales, y eso lo hemos visto. Por supuesto. Entendamos una cosa, la violencia y la criminalidad ha permeado todos los espacios, incluso hasta la forma en la que conversamos. Hemos llegado a un nivel de violencia y de beligerancia en la que no podemos sentarnos y escucharnos para encontrar una solución, sino que siempre encontramos la forma de confrontar, porque ya es una situación que incluso permea a las familias. Entonces,
necesitamos buscar una solución. No podemos entender que, si bien es cierto que ha permeado varias instituciones, también hay gente muy rescatable dentro del mismo Ejecutivo, dentro de la legislatura, dentro de los gobiernos seccionales. Rescatemos la gente que pueda trabajar y podamos trabajar en articulación desde la empresa privada. Yo le acabo de oír, estaba esperando y le acabo de oír a la viceministra que hablaba, por ejemplo, de los señores que venden la gasolina, de los distribuidores de gasolina, y hablaba de la seguridad, que pongan seguridad. El Estado tiene que entender que una de las normas constitucionales y de las obligaciones constitucionales del Estado es dar seguridad. Exactamente, del Ministerio del Interior en este caso específico, y bueno, al Ministerio de Defensa, que está coayudando. Yo pongo un ejemplo, yo no conozco, no soy experta en el tema, he tratado de investigar y por la situación que estamos viviendo y de leer un poco. Por eso es que yo planteo una gran mesa técnica donde podamos tener a la academia, expertos internacionales, nacionales, que tenemos increíbles, y podamos realmente articular un plan que atraviese toda la sociedad, desde el Estado y la sociedad, ¿no es cierto? En resumen, y para cerrar la entrevista, la situación en Manabí no está menos, la inseguridad en Manabí no se ha reducido. La verdad es que se redujo unos pocos días, pero en el cantón Manta, pero en los cantones aledaños rebrotó, y el momento en el que baja la intensidad del bloque de seguridad, igual sucede. Porque, como le explico, no es un problema solamente de fuerza bruta, es un problema de inteligencia, de contrainteligencia, de tener un mapeo de la ciudad. Hemos vulgarizado un poco los términos y a todos les llamamos delincuencia organizada, crimen transnacional o narcotráfico, ¿no es cierto? Como que es la salida más rápida. Pero no necesariamente. Tenemos delincuencia común, tenemos otro tipo de delitos internos. Tenemos pandillas también, por supuesto. Que están operando. Y además hay una cosa, súmele a eso los agravantes, que son un problema real en la economía. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Y la única manera en la que podemos salir de ese círculo vicioso es sentarnos y poner las cabezas más importantes. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la suma de las inteligencias del mundo. Pues ocupemos a la gente valiosa que tiene este país. No importa que piense o que tenga una política diferente a la mía. Sin embargo, creo que todos nos vamos a sumar en una agenda de seguridad, porque es la vida de nuestras familias. Yo por eso es que he incentivado este cambio del orden del día. Entiendo que desde el Pleno, y por supuesto no puedo poner las manos al fuego por todos, y asumo que lo tomarán de manera política, lastimosamente, cuando yo lo que he hecho es un llamado desde la cívica, desde realmente la ética de la vida, ¿no es cierto? Los que somos madres, padres, en el que tenemos miedo de salir a la calle. Pero bueno, el primer paso está dado, son 113 votos con los que se aprobó esta convocatoria. Creo que es importante también pedir explicaciones a quienes tienen que dar explicaciones, a quienes tienen la obligación de dar explicaciones a los ecuatorianos, más allá de cifras que puedan ser beneficiosas en el ámbito electoral, en el ámbito de la popularidad, pero respuestas sobre todo para los ciudadanos. María Mercedes, gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho y quiero hacer un llamado, un agradecimiento incluso al bloque de gobierno, porque hay muchos de ellos que votaron a favor. Entonces yo le agradezco al Ejecutivo, al Legislativo y a la Asamblea que nos dé la posibilidad, y les pido la altura y la madurez necesaria para poder llevar esta conversación y este debate aún con un objetivo, y el objetivo es la seguridad de nuestro pueblo. Sobre todo que haya madurez. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la abogada María Mercedes Herbst, asambleísta independiente, hablando sobre esta solicitud para la comparecencia de los ministros del Interior y de Defensa del gobierno del presidente Daniel Noboa, para explicar sobre los trabajos, sobre las acciones que se han llevado adelante para combatir la inseguridad en el país. Las provincias siguen azotadas por la delincuencia, siguen azotadas por el crimen organizado. Lamentablemente, las respuestas no han sido, al menos, las más efectivas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.